Hola, 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 ¿cómo les va, mis queridos hermanos? Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Qué lindo es llegar nuevamente a un sábado para poder descansar de todos nuestros quehaceres y dedicarnos a esto, a estar con el Señor, a recibir su palabra, a dialogar entre nosotros, a alabar. Me encanta el sábado y de hecho es algo que Dios hizo como regalo del hombre y no como una carga. Me van a escuchar así, estoy un poquito con la voz tomada, un poquito congestionado, así que les prometo esta vez no hablar demasiado, vamos a dejar que los hermanos que hoy me acompañan hablen mucho más que yo y hoy estamos, a ver si no me falla la memoria, estamos con primero Arturo, más que nada por el orden, segundo con Daniel y después para las perlas escogidas tenemos a Carlos Hernández de Puerto Rico. Arturo es de México, Daniel es de Argentina, este servidor también es de Argentina, así que somos los que hoy los vamos a estar acompañando. Déjennos sus saludos, sus comentarios en el chat, que siempre, siempre son leídos y los agradecemos. Como es costumbre ya hace unos 3 o 4 programas, no puedo empezar sin hablar del Congreso, ¿sí? Ese Congreso que estamos organizando, estamos preparando para la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, y como siempre yo les voy a mostrar acá la imagen, ¿sí? Recuerden, agenden, 14 al 20 de octubre, la primera etapa de inscripción ya cerró, ¿sí? Recuerdan que era hasta el último día hábil de agosto, pero todavía tenemos algunos lugares, ¿sí? Lo que no significa que podés confiarte, porque a partir de hoy el número 100 puede llegar a ser el último y quizás te sumes y lamentablemente, o sea, puede llegar a pasar que te deba decirte que no. O sea, Dios quiera que no pase eso, pero cuanto antes nos inscribamos, sigue siendo mejor, ¿no? Hasta ahora los que están inscriptos tienen todos asegurados su lugar en Villa Bautista Tea. Esto es un predio cristiano que queda en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Villa Giardino, en la República Argentina. Pero tenemos, bueno, mucha gente que nos va a venir a visitar de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Brasil, de Ecuador. Así que hagamos un esfuerzo para poder estar. Ahí tenés el QR con el formulario de inscripción, tenés mi teléfono para poder comunicarte por cualquier duda. Y sigamos orando, hermanos, para que esto pueda ser una realidad, para que el tiempo pase pronto, para que el Señor ponga, ¿no es cierto?, sus soluciones, sus promesas, para evitar de que el enemigo pueda ponernos trabas a la hora de querer ir, para poder llegar a ese momento donde en sus fiestas, en sus santas convocaciones, el Señor derrama su espíritu sobre su pueblo. Les propongo que podamos hacer una oración, porque estaba mirando el título que tenemos allá arriba, El Pacto Eterno de Dios. Siempre después de anunciar lo del Congreso, vamos a lo que es el plato principal, lo que es esta lección de escuela sabática donde estamos estudiando el Pacto Eterno. Y hoy toca la lección número 10, que lleva como título Otros nombres aplicados a la nueva alianza. Así que estemos atentos, preparemos nuestro espíritu y vamos a pedírselo al Señor en oración. Amoroso Padre que estás en el cielo, muchas gracias por permitirnos nuevamente estar aquí juntos, reunidos, buscando que derrames tu espíritu sobre nosotros, abriendo tu palabra. Como siempre, Padre, te pedimos, danos sabiduría y entendimiento y también la fuerza de voluntad y la valentía para poder compartirlo. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas y guárdanos de todo mal. Te lo pedimos sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, como os le comentaba anteriormente,
el primero en acompañarnos en el repaso de la lección, en la primera mitad de las preguntas, es el hermano Arturo Argüelles desde México. Así que bienvenido, hermano, saludos desde aquí. El tiempo es de usted. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a estar explorando la lección número 10, otros nombres aplicados a la nueva alianza. Vamos a repasar, vamos a dar la introducción a esta lección, dejando que los hermanos posteriormente podamos comentar, discutir ahí en el chat. Y vamos a ver un poco, la semana pasada estuvimos viendo la historia de Abel y Caín y cómo estaba siendo representado sobre todo la actitud de Caín en el pacto de servidumbre. Estuvimos viendo cómo, pues bueno, estos frutos de la carne son la evidencia de que estamos todavía siendo sujetos a este pacto, al pacto de servidumbre, aun cuando nosotros tengamos muchas obras, muchas muy buenas obras, que esto traten de sobrellevar nuestra vida cristiana, pero que desafortunadamente eso nos fastidia un poco, nos pone de muy mal genio, como lo puso a Caín, tanto así que mató a su hermano Abel. Y es por eso que muchas veces nosotros nos frustramos, porque en esta intención de querer ayudar a Dios, lo único que estamos haciendo es entorpecer una y otra vez y otra vez. Y siguiendo esta idea, vamos a ver la historia, una historia, vamos a ver qué historia, es la historia de Abraham. Pero vamos a leer un poco, sobre todo vamos a leer dos citas en especial y vamos a tratar de resumirlas. Es Gálatas 3 del 6 al 9, que dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Creer. Ojo con esto, creer. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué serán benditas todas las naciones? Porque justamente como él pudo ver la gloria de Dios representada no solamente en su vida, no solamente cumpliendo la promesa de su hijo, sino que viviendo una vida que va más allá de lo que es evidente en esta tierra y mirando por fe aquella ciudad que alcanzaría un día. Esa fe que no se puede alcanzar, que no se puede comprar, que no se puede valorar con algún empleo, con alguna cosa que tú puedas adquirir, porque a pesar de que tengas todo lo que tengas, es muy probable que tengas un vacío y ese vacío no se ha llenado con nada. Fíjense lo que sigue diciendo. En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues bueno, dijimos que se iba a hacer una introducción, así que solo creyó a lo que Dios dijo. Solo creyó a lo que Dios dijo. ¿No suena un poco fácil esto? Es que justamente eso es lo que se explora en el tema de la justificación por la fe, que la salvación es realmente fácil. Es difícil porque hemos llevado muchos años envueltos en una doctrina que te trata de inculcar día con día y cualquier elemento que existe en esta tierra te grita en tu oído que hace falta que algo hagas tú, algo tengas que sacrificar. Aún las personas que vivían de manera nativa en este continente americano y en otros más, tenían la costumbre de que, bueno, sus dioses se molestaban si es que ellos no hacían algo por ellos. Como unos niños berrinchudos, tan pronto le acercabas el sacrificio, pues bueno, ellos se contentaban. Qué gracioso es de que esa forma de pensar se, ha, se sigue propagando en el cristianismo y es justamente lo que está destruyendo al mundo actualmente. Algunos hemos llegado a expresar comentarios como, bueno, yo quisiera por lo menos ser el último en que entrar al reino de los cielos y que Dios no me diera un cuarto de oro allá adentro en la plaza central de la ciudad santa. Con que me dé una casa de campaña afuera de la muralla, yo soy contento. Esta pregunta, esta declaración suena un poco chistosa, pero más de uno la hemos hecho, porque nos estamos midiendo con nuestro propio esfuerzo.
No hizo falta que hiciera algo más, porque las veces en las que actuó en ayuda de Dios, ¿qué fue lo que le pasó a Abraham? Si alguien tiene que entender cómo funciona el tema de la justificación por la fe, tiene que explorar la vida de Abraham, no solamente en sus victorias, sino también en sus derrotas, porque en un solo hombre podía coexistir estas dos formas de pensar, esas dos formas de actuar. Más allá de existir 7 dispensaciones y estar viviendo en la dispensación de la gracia y voltear al pasado con un son de desprecio, porque pobrecitos la tenían más difícil para poder salvar, porque tenían que acercarse con un sacrificio. Hoy te digo que si esa es tu forma de pensar, estás en un grave problema. Porque siendo fácil, sigues estando sometido al yugo de servidumbre. Siempre ha existido la misma forma para salvarse, obedeciendo y escuchando a tu Dios. Él demostró, Abraham, él demostró que era posible ser justo ante Dios si solo se le escuchaba. Y esto es algo muy importante, de manera que Satanás no tenía razón. La lucha principal que se sostiene en ese mundo, bueno, que se derivó desde un inicio y él cayó a ese mundo, es que quería demostrar que las ordenanzas de Dios eran injustas. Ha luchado por siglos y siglos y milenios en colocarle a Dios una postura muy semejante a un hombre lleno de pasiones, iracundo, molesto y que es necesario que se le dé algo para que se tranquilice. Él ha querido y está logrando en los cristianos de formar el carácter de Dios. Esto no es nuevo. Esto ha pasado por muchísimo tiempo y es justamente lo que el tema de la justificación por la fe quiere enseñar. ¿Qué hace falta poder ser para ser transformados? Si nosotros vemos en las historias, podemos ver que aquellos que fueron leprosos, aquellos que fueron paralíticos, aquellos que estuvieron con una enfermedad por muchísimo tiempo, lo único y la última esperanza que tenía era tocar el manto de Cristo, era estar cerca de Él. ¿Qué tenían que perder? Seguir siendo ciegos, seguir siendo leprosos. Lo único que podían ganar era su restablecimiento de la salud. ¿Iban a invertir algo en un negocio que era posible que se cayera? No. Y justamente eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender. Echa tu suerte conmigo, que yo te voy a recompensar. Hace mucho tiempo hubieron 1 millón de personas más o menos en el desierto del Sinaí, que ellos juraron que harían mi voluntad, pero no quisieron escucharme. ¿Cómo será posible que ellos harían mi voluntad si no me escuchaban? Es tan cruel como pensar que hoy, si nos pusiéramos de acuerdo con nuestro hermano Roberto y con Leandro y con Dani y con todos y dijéramos, bueno, vamos a hacer una videollamada y de repente Leandro dice, bueno, chicos, hace falta que hagamos este material. Bueno, esto no es nada de la realidad, simplemente es un ejemplo. Hace falta que hagamos esto y el otro. Y yo o Carlos o Roberto eh, nos cruzamos de los brazos y le digo, ok, Roberto, ok, Leandro, mándamelo por escrito, mándamelo por un correo. Yo necesito que me lo dejes en firme porque yo no creo que vayas a cumplir con tu parte. Eso fue justamente lo que hizo Israel. No creyó a la voz de Dios. No creyó que los consejos que él estaba dando y que él quería escribir en el corazón iba a ser los necesariamente fuertes para mantenerlos alejados y a salvo del pecado. Y le dijeron, mándamelo por escrito. Voy a ver si lo que está diciendo es verdad. En esta cruel realidad se colocó el pueblo de Israel. Pero Abraham fue muy distinto a eso, tuvo caídas, pero él entendió que solamente con la protección de Dios, solamente con su bendición, podía salir adelante. Podemos ser llamados hijos de Abraham al ser semejantes a él teniendo su fe. Esa es otra cosa que estuvimos leyendo y a mí me impactó bastante porque no hace falta tener un parecido, un rasgo o tener cierto color de piel para tener la apariencia de hijo de Abraham, sino ser llamados hijos porque nos parecemos a él en actitud. Hay muchas veces, bueno, hay algo que,
que me decía a Selma con respecto a Leandro, hermano, un fuerte saludo. Pues nos empezamos a conocer y empezamos a darnos cuenta que a Leandro le gustaba la historia, tanto así que estaba estudiando para esa disciplina y a mí también me gustaba, que nos gustaba hablar acerca de cosas un poco conspiranoicas, códigos secretos, y a mí también me gustaba. Y empezamos a hacer cosas que nos gustaban, nos dimos cuenta que nos gustaban. Fuimos conociendo, bueno, un servidor fue conociendo a Roberto, muchas personas más que estamos ahora aquí reunidos. Y mi esposa me decía en particular, Leandro, si fuera tu hermano no se parecieran tanto. Hace falta que yo sea un poco más blanquito o con los colores un poco más aceitunados para que yo puedan decir eso que me parezco a Leandro o a Roberto o a mis otros hermanos. No, justamente nos llamamos así porque somos hermanos y parecidos porque queremos llevar o estamos llevando la misma imagen de Cristo. Y es de esa forma como el mundo es bendecido. Y es así como encontramos esta parte que es la victoria de Abraham, que lo podemos encontrar en Isaías 55 del 1 al 3. Vamos a resaltar las frases que dice. Antes de leerlo, no lo lean todavía. Esto que estamos leyendo, si tú te has puesto a pensar qué le tengo que decir a esa persona que es tu vecino y que está sufriendo y que no sabes cómo llegar porque lo único que te ha pasado por la mente estos últimos años es conocer doctrina, profecía, entender algunas ciertas cosas difíciles y estás escuchando justamente el tema de la justificación por la fe, entiende eso, compréndelo para ti y vas a ver que te van a hacer de la mejor manera poder compartirlo eso con más personas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Oídme, Roberto, Leandro, Dani, hermanos. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros, y entonces Dios hará con vosotros, con nosotros, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Si hoy tienes la necesidad de hablar a alguien de las buenas nuevas, pero no te nace qué decirle y no sabes si entrar con un tema profético o con un tema de que la Biblia es espuria y que tiene que conocer algo, y no son malos temas, pero esa persona muy seguramente necesita a alguien que también a ti te hace falta, que es Cristo. Pues bueno, hoy está la solución y estamos viendo la victoria que Abraham nos compartió a nosotros, que es entender que la única manera de gozar el bien y poderlo pasar a otra persona es que creamos que Cristo puede vivir en nosotros. Ese pueblo adventista, de lo cual la mayoría estamos aquí presentes, hemos venido, la gran mayoría hemos tenido una experiencia nacida de conocer muchas cosas, muchas verdades. Hoy es tiempo de que pongamos en práctica todas ellas y que digamos al mundo que es posible vivir muy semejantes a Cristo. Está bueno el reto, ¿verdad? Pero es posible. Así que hasta aquí, una introducción. Así que gracias, Robert. Si me pasé, sí, me pasé. Bueno, 1 minuto 45 segundos, no pasa nada. Así que vamos a regresar entonces con más aporte que los hermanos van a traer hasta esta lección. Estoy enamorado. Hoy me acaba de llegar la primera Biblia que yo me compré por mí mismo y por eso es que me quedé como un poco tildado. Aunque ustedes no me crean, siempre usé Biblias
de las comunes, las que regalan en las iglesias. Nunca tuve una Biblia personal. Es más, en esta época, siempre online y en los celulares, pero decidí adquirirme esta belleza y no sé si ustedes pueden llegar a ver ahí lo que dice. Pasa que, bueno, aparece al revés la imagen. Dice Reina Valera Gómez. Yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendar esta versión porque es lo más parecido que hay en español a la versión King James, que es en inglés, y es considerada por muchos, incluso por todos los pioneros adventistas y Elena de White, quienes la utilizaron, como una de las Biblias más fieles a los originales, ¿no es cierto? Tanto hebreo como griego y, bueno, algunas secciones del arameo. Pero la recomiendo, está excelente. Fíjense encima, les voy a mostrar la letra gigante, gigante que tiene para los que yo todavía no soy chicato, no uso anteojos, pero ya me viene bastante bien como para no perderme, poder ir y volver con la mirada. Y aprovechaba a leer, mientras Arturo hablaba, me quedé un poco tildado con Gálatas 3, ¿no es cierto? Gálatas 3, 9 y 10, que quería volver un poco sobre ese comentario, ¿no? Dice, así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Siempre vemos que en el cristianismo está esta discusión, ¿no? Las obras versus la fe. Y menos mal que el pacto eterno está basado en la fe, porque si no, el otro camino es lo que hizo, como decía Arturo, ¿no? Israel en el Sinaí. Danos todo por escrito y todo lo que nos mandes lo vamos a hacer. Entonces, para encontrar salvación, si vos querés hacer, tenés que ser perfecto. Un solo error te condena. En cambio, cuando estás en el pacto eterno, bajo la fe de Abraham, esa fe que transmitió a Abraham, por algo se lo llama el padre de la fe, Cristo vive en nosotros, Cristo actúa por nosotros y es un gozo poder recibir esa justicia, que nos sea imputada esa justicia de Cristo, ¿no es cierto? Y no depender de lo que yo mismo puedo hacer. No sé ustedes, pero si mi salvación dependiera de mí, yo estaría muy complicado. Pero este pacto eterno a mí me encanta, me encanta. Y no significa que eso me haga relajarme y vivir totalmente a mi manera, ¿no es cierto? De hecho, ahí en el mismo capítulo 3, en el versículo 19, Pablo se hace la pregunta. Entonces, si es por la fe y no es por la ley, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? Y ahí está la respuesta. Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. Hay un escritor muy conocido que fue pastor adventista, seguramente muchos de ustedes les suena el nombre de Waggoner, donde él propone que la traducción correcta debería decir, fue añadida por escrito a causa de las transgresiones. Esa sería una conclusión muy pero muy acertada, ya que en la misma historia de Abraham, Dios dice, Abraham mi siervo guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sí? O sea que la ley existía desde mucho antes que fuera pronunciada en el Sinaí, pero se debió añadir por escrito en la tabla de los 10 mandamientos y todas las demás leyes que contienen los estatutos, las ordenanzas fueron dadas a Moisés, ¿sí? Que Moisés las escriba en libros apartes que fueron puestos al lado del arca. Y todo eso Abraham ya lo tenía. Dice Dios que Abraham guardó todo eso. Por lo tanto, esa ley que fue añadida por escrito es
para que yo en mi ignorancia, sin conocer a Dios, pueda conocer lo que es el pecado. Pero una vez que yo conozco a Cristo, que vino en la simiente, Cristo me libera de esa vida en donde yo todo el tiempo estoy viendo la ley como un conjunto de cosas a las que tengo que obedecer, porque si no me voy a morir. Ahora Cristo me libera de esa forma, no me libera de la ley, me libera de la forma de entender la ley, y ahora la ley la veo como el carácter de Dios, como el carácter de Dios manifestado en Cristo y Cristo manifestado en mí, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es emocionante este tema, emocionante, recordando, ¿no es cierto?, un poco los distintos nombres, así como propone el título, Pacto Eterno o Nuevo Pacto. Es hermoso que estemos bajo esa promesa y no dependiendo de nosotros mismos. Vamos a continuar con el repaso de esta lección. Esta vez es el turno de Daniel Benjar, acá desde Argentina, muy pero muy cerca de mi casa. Tenemos el privilegio de vivir cerca y no nos vemos tan seguido, deberíamos vernos más seguido, pero hace poquito estuvimos ahí junto también con Leandro, los tres, craneando y organizando todo esto con respecto al Congreso y seguramente pronto también nos volvamos a juntar sumándolo a Carlos. Carlos Hernández de Puerto Rico también va a venir a esta fiesta de los tabernáculos, a este Congreso. Él va a ser uno de los oradores a quien vamos a tener el gusto de poder escuchar. Así que, confirmando esa noticia, los vuelvo a invitar para que podamos hacer el esfuerzo de estar en ese congreso. Pero hablábamos de Daniel, así que vamos a saludar a Daniel. Bendiciones, mi hermano, para tu familia también. Y te escuchamos atentamente. Buenas noches, feliz sábado. Continuamos con el estudio de la lección de esta noche y seguimos con la pregunta número 8 que dice, ¿cómo es llamada la sangre de Jesús? En Mateo 26:28 nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nosotros vemos aquí que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz es llamada la sangre del nuevo pacto. Y es interesante porque nos dice la función que tiene esa sangre que ha sido derramada. Es para la remisión de los pecados. Y si el pacto nuevo tiene una sangre, seguramente entonces el pacto viejo también tiene sangre. Leámoslo en Hebreos capítulo 9:18 que dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Así vemos que el viejo o el primer pacto tenía una sangre que era la de becerros y machos cabríos. ¿Y esta sangre qué poder tenía? ¿Qué capacidades tenía? Ahí en Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 1 nos dice lo siguiente, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así vemos que la sangre de los machos cabríos no puede hacer perfectos a los que se acercan. ¿Y esto qué significa? Significa de que no pueden quitar los pecados, no pueden limpiar la conciencia de pecado. Sin embargo, la sangre derramada de Cristo puede hacer eso. Puede quitar el pecado, puede purificar, puede limpiarnos de todo pecado. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos como pecadores. La sangre de Cristo derramada en la cruz para limpiarnos. Y vamos a ver más respecto de esto en la siguiente pregunta que dice, ¿cómo se habla de ella, hablando de la sangre, en Hebreos 13, 20, 21? Y dice así,
y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nuevamente aquí se nos habla de la sangre de Cristo derramada como siendo la sangre del nuevo pacto. La sangre fue derramada para la remisión de los pecados. Y recordamos que el pacto nuevo consiste precisamente en eso, ¿no? En dos cosas. En primer lugar, el perdón de los pecados y en segundo lugar, el don del Espíritu. Es esa sangre, la sangre de Cristo, la que remite los pecados. Vean cómo lo dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención es el perdón de los pecados. La remisión de los pecados es por medio de su sangre derramada. En esto consiste precisamente el pacto nuevo. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 14 está más claro aún. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así vemos que nosotros, los seres humanos, para poder recibir el perdón, la remisión de los pecados, necesitábamos la sangre derramada de Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos habilita y nos acerca el pacto nuevo, lo que hace realidad que nosotros podemos recibir el perdón de Dios y el don de su Espíritu. Y la pregunta 10 nos dice, ¿cómo se llama a veces el Evangelio? Leemos en Romanos capítulo 10, versículo 15 que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio son las buenas nuevas, son buenas noticias. De hecho, la palabra utilizada allí en el idioma original en griego es Evangelio. Sin embargo, noten ustedes que se equipara al Evangelio, a las buenas nuevas, con la paz. Anunciar el Evangelio es anunciar la paz. Y nos preguntamos, ¿paz para con quién? ¿Paz en dónde y respecto de qué? Y leemos la pregunta 11 que nos dice, ¿qué es lo que recibe el que es justificado por la fe? Encontramos la respuesta en Romanos capítulo 5 versículo 1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así vemos que por medio de las buenas nuevas, por medio del Evangelio, tenemos paz. Empezamos a tener paz porque antes estábamos enemistados. Así, el pacto nuevo, el Evangelio, es poner al hombre en paz para con Dios. ¿Cómo es esto? Leamos Colosenses 1:20, dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo, por medio de su sangre, nos reconcilia con el Padre, con Dios, nos acerca, y por medio de su sangre, Cristo quita la enemistad que hay en el corazón del hombre que es contra Dios. Nuestros corazones están enemistados y es la sangre de Cristo lo que remueve eso y nos acerca. Y ahora, al estar reconciliados con Dios, estamos en paz. Estamos en paz para con Él y estamos en paz para con los que nos rodean. Todo esto se obtiene mediante el perdón de los pecados. Todo esto se obtiene mediante la sangre de Cristo. Así, vemos que el pacto de Dios, que es el pacto nuevo, es llamado el pacto de paz o es simplemente llamado paz. ¿Y qué implica la paz? ¿Acaso no implica el fin de la violencia? ¿Acaso no implica el fin de la guerra? ¿Acaso no implica el fin del uso de la fuerza? Vean cómo lo describen los versículos que nos responden a la pregunta número 13 que dice, ¿qué pacto está relacionado con la misericordia de Dios? Ezequiel 34:25 nos dice, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Isaías 54:10 nos dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
El pacto nuevo es el pacto de paz, es la misericordia de Dios, y nosotros, al recibir esa paz, dormiremos seguros, seremos protegidos del león que anda buscando a quien devorar. Este pacto de paz es la misericordia de Dios. Son las promesas de Dios de recibirnos como hijos suyos por medio de la sangre de Cristo. Son las promesas de Dios de perdonar y borrar nuestros pecados. Son las promesas de Dios de escribir su ley en nuestros corazones y darnos un corazón acorde al suyo, donde será natural hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Cristo vivirá en nuestros corazones. Y una vez que la ley esté escrita en nuestros corazones, ¿qué es lo que sigue? Salmo 119, 165 nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Así, estando la ley escrita en nuestros corazones, hay mucha paz. No hay tropiezo. ¿Por qué? Porque el amor a Dios y el amor al prójimo reina supremo. Que esta sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Que Dios los bendiga y continuamos con el estudio de la lección. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por este repaso. Y entonces vamos respondiendo un poco a la consigna, ¿no es cierto?, de esta lección número 10. Nombres diferentes para este nuevo pacto. Pacto eterno, nuevo pacto, pacto de paz. Ha sido bien claro y hemos entendido lo que significa pacto de paz, ¿no es cierto? Es la misericordia de Dios que no se quebrantará y la paz que Él nunca quebrará, ¿sí? Los que quebramos el pacto somos nosotros. De parte de Dios la misericordia siempre está extendida y nunca, nunca se va a terminar. Pero me quedé pensando un poco en nuevo pacto. Y acá es donde se puede decir que entramos en esta discusión en el mundo cristiano de viejo pacto y nuevo pacto. Antes de Cristo, Dios hizo un pacto que se llama viejo pacto y después de Cristo, Dios hizo otro pacto que se llama nuevo pacto. Eso es lo que cree todo el mundo cristiano, lo que se llama el dispensacionalismo. Sin embargo, nosotros hemos estudiado a lo largo de todo este trimestre que el pacto de Dios es un pacto eterno que no comienza con la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, la pregunta a responder o el problema a resolver es ¿por qué se llama nuevo pacto? ¿Por qué reemplaza al viejo pacto si en realidad es desde siempre? Y en realidad la respuesta es mucho más sencilla de lo que creemos. En parte Daniel un poco lo habló. Él habló del sacrificio, habló de la sangre. Desde los comienzos de la historia de este mundo, después de que el hombre pecara, siempre un pacto se sellaba o se cerraba, no como nosotros hoy dándonos la mano, sino haciendo un sacrificio, especialmente cuando estos pactos tenían que ver con Dios o con dioses, ¿no es cierto? Se hacía un sacrificio, se derramaba sangre y eso ponía el pacto como en vigencia o lo refundaba o lo volvía a poner en auge, ¿no es cierto? No me sale quizás la palabra correcta. Y si nosotros nos ponemos a pensar cronológicamente, el viejo pacto en realidad no viene de Dios, sino que son esas promesas que el pueblo le hizo en el desierto. Dinos todo lo que tenemos que hacer y nosotros obedeceremos. Por eso la Biblia lo llama viejo pacto, donde menciona que va a haber nuevas promesas y un mejor pacto. Lo que quiere decir Pablo es entonces que en el viejo pacto había peores promesas y peores promesas y un peor pacto, ¿sí? O sea, no lo está diciendo de forma directa, pero lo está dando a entender. Si uno es mejor, el otro es peor. Entonces, el pueblo de Israel le promete a Dios o le propone un pacto y en el desierto del Sinaí se lleva a cabo un sacrificio de un cordero. Por eso es que se le dice viejo pacto, por una cuestión cronológica del sacrificio en sí, porque Cristo vino
después, bastante después que eso, cientos de años después, a derramar su sangre. El pacto existía, era eterno, estaba en vigencia, pero el pacto se sella, se cierra, se vuelve a recordar cuando se firma con la sangre del cordero. Entonces, esto de viejo pacto, nuevo pacto es simplemente por el orden en el que ocurrieron los sacrificios que sellaron cada uno de los pactos, pero no el tiempo en que cada uno de estos pactos entró en vigencia. Y para esto les vuelvo a recomendar del libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White, el capítulo que se llama Los pactos y la ley. Pero no quiero hablar mucho más de eso porque en la sección de las perlas escogidas puede ser que Carlos lo mencione. Y les digo puede ser porque yo tampoco todavía escuché a Carlos. Yo lo escucho en vivo como ustedes, ¿sí? Lo escucho al hermano y entonces con toda esa comida deliciosa, espiritual y fresquita, hago ahí algún comentario, meto un poco la cuchara. Pero me voy a enterar ahora si Carlos va a hacer alguna mención a ese capítulo. Por eso es que no quisiera hablar doble, pero se los recomiendo. La ley y los pactos, así se titula el capítulo de Patriarcas y Profetas. Y entonces, hablando de Carlos Hernández, nuestro hermano de Puerto Rico, le damos la bienvenida. Bendiciones para vos, para tu familia. Muchas gracias por participar con nosotros en este momento, en esta sección llamada o titulada Las perlas escogidas. Citas de Ellen White que el hermano Carlos, en este caso, ¿sí? o al que le toque en cada lección, citas que eligen, ¿sí? Eligen para poder fundamentar o para poder expandir lo que hemos visto con la Biblia. Así que vamos con nuestras perlas escogidas. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Es para mí un gozo poder nuevamente compartir en estas lecciones del pacto eterno de Dios. Y hoy me tocaron la sección de las perlas y voy a estar compartiendo unas porciones del Espíritu de Profecía que me llamaron mucho la atención con respecto a la justificación por la fe o la justicia por la fe. Y comenzamos con el deseado de toda la gente, página 510. Dice así: Cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Zaqueo no había recibido a Jesús meramente como un forastero, sino como al que moraba en el templo del alma. Los escribas y fariseos que le acusaban de ser pecador murmuraron contra Cristo porque se hizo su huésped, pero el Señor le reconoció como hijo de Abraham, porque los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Varias cositas interesantes que notamos en esta cita. Lo primero que vemos es que se nos habla acerca de Cristo siendo recibido en el alma. Y se nos dice que cuando Cristo viene al alma, la salvación viene al alma. Y luego se nos dice que Zaqueo, hablando particularmente del caso de Zaqueo, Zaqueo no había recibido a Jesús como un forastero solamente, sino como aquel que moraba en el templo del alma. Es decir, Zaqueo había recibido a Cristo en su corazón. Y esto es muy interesante porque lo conecta con Abraham, con ser hijo de Abraham. Y también recordamos que Abraham no solamente recibió a Cristo en ocasiones eh, como sus huéspedes en su casa, en sus tiendas, ¿verdad? En su territorio, en su campamento, sino que él lo había recibido en el corazón, ¿no? Él por fe lo recibía en el corazón. Y aquí vemos cómo cuando tú tienes a Cristo en el corazón, tú hospedas a Cristo también si en caso de venir eh, como huésped a tu casa, ¿verdad? Tú lo recibes y también recibes a todo aquel que tiene a Cristo en el corazón. Eh, es cuando tienes a Cristo en el corazón que tú hospedas, ayudas
y haces todas estas cosas a Cristo, aun cuando se lo hace a los más pequeños, como dijo Jesús, por cuanto lo hiciste a estos mis pequeños, a mí también lo hiciste. ¿Verdad? Es teniendo a Cristo en el corazón lo que te mueve a, a hospedar, a ayudar. eh, pero vemos cómo se transfiere o se manifiesta aquello que ocurre de manera invisible y de forma espiritual, que es recibir a Cristo en el corazón. Eso nadie lo ve así directamente, eh, ¿verdad? De por sí, pero se manifiesta en obras, y esta obra implica también un acto de recibir a otros, ¿no? Implica que las obras van a manifestar aquello que ocurre de forma invisible. También leemos en Patriarca y Profeta de la página 131, también en relación a esta relación de la fe y las obras. Leemos lo siguiente: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. San Pablo dice: sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Pero la fe de Abraham se manifestó por sus obras. No fue justificado por la obra Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? El siguiente párrafo dice: son muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras. Dicen: cree solamente en Cristo y estarás seguro. No tienes necesidad de guardar la ley, pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Cristo dijo a los judíos incrédulos: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 8:39. Y tocante al Padre de los fieles, el Señor declara: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. El apóstol Santiago dice: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Santiago 2:17. Y Juan, que habla tan minuciosamente sobre el amor, nos dice: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí vemos que se hace énfasis en que la relación entre fe y obras es una de fuente y canal, siendo la fe invisible y únicamente puede ser vista por medio de las obras que esta fe produce. Si nosotros decimos tener una fe, pero las obras que realizamos son contrarias a esa fe que decimos tener, realmente no tenemos esa fe. Tenemos otra fe que produce un mal fruto. Eh, Sin embargo, eh, nosotros, si tenemos la fe de Jesús, naturalmente los frutos que se han de dar son los mismos frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu de Cristo. Aquello mismo que se manifestó en Cristo se ha de manifestar en cada uno de los que lo reciben por la fe. Y como vimos en la cita anterior, es por la fe que se recibe a Cristo en el alma, y al recibir a Cristo se recibe la salvación, se recibe su vida, se recibe su justicia. También leemos en Patriarca y Profeta, página 147, dice así: de la descendencia de Abraham, dice la Escritura, en la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tenemos que vivir aquí como extranjeros y peregrinos si deseamos la patria mejor, esto es la celestial. Los que son hijos de Abraham desearán la ciudad que él buscaba, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Tremendo. Lo primero que me llama la atención de esta cita es que comienza hablando acerca de la descendencia de Abraham, son los que murieron en la fe. Dice, de la descendencia de Abraham, dice la Escritura, en la fe. Ya aquí se nos está dejando saber que todos los que son de la fe son hijos de Abraham, son descendencia de Abraham. En ser semejantes a Jesús, leemos en la página 320
Cada oración que ofrecen a Dios con fe será seguramente oída y contestada por su Padre Celestial. Cuando se le dijo a Abraham que fuera a un lugar que no conocía, en cada lugar donde colocaba su tienda, erigía un altar y ofrecía su oración matutina y vespertina. Y el Señor dijo de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Eh, Aquí vemos que Abraham tenía una costumbre y era que en cada lugar donde él iba, él erigía un altar para hacer su oración matutina y vespertina. Este, me llama mucho la atención, ¿verdad? Por lo menos a mí de forma particular, es que se conecta este acto de Abraham con la fe. Eh, Él fue llamado a salir de un lugar que, que le era muy conocido, a un lugar al que él llamaba casa, y fue llamado a salir a un lugar que él no conocía. Pero él, donde quiera que se detenía con su campamento, erigía un lugar como altar para hacer sus oraciones, tanto matutinas como vespertinas. Y dice, y se conecta todo esto con la fe, porque él estaba creyéndole a Dios, él estaba saliendo de donde Dios lo llamó para ir a un lugar que él desconocía, pero él estaba siguiendo la voz de Dios. Y entonces se dirigía a Dios con fe por medio de la oración. Y este mismo Abraham, que simplemente escuchó la voz de Dios y obedeció por fe, porque le creía a Dios, porque creía que las promesas de Dios eran fieles, porque sabía que Dios no le iba a decir que hiciera algo que no era lo mejor para él. Este, Era el mismo Abraham que habría de enseñar a su familia sobre este Dios, sobre guardar el camino de Dios, sobre lo que es justicia y juicio. Pero interesante es que comienza esta descripción hablando de hacer o elevar oraciones a Dios con fe, acercarse a Dios con fe, creer que Dios es real, que es galardonador de los que le buscan y, y saber que, ¿verdad? Que Dios nunca va, Dios es justo, Dios es bueno y siempre va a hacer lo que es mejor para cada uno de nosotros. Este, También queremos compartir otra cita del Deseado de toda la gente, página 303, que dice, este milagro de calmar la tempestad encierra otra lección espiritual. La vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de las palabras de la Escritura. Los impíos son como la mar en tempestad, que no pueden estarse quieta. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia, que reconcilia al alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas, y en su amor el corazón descansa. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Alégranse luego porque se reposaron, y Él los guía al puerto que deseaban. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. La lección estaba haciendo una conexión muy interesante que no la hace solamente la lección, la hace en las escrituras, y la lección simplemente la estaba señalando, y era el hecho de que cuando nosotros somos justificados por la fe, el efecto es que tenemos paz. Y tenemos paz no solamente para con Dios, y que es quitada esa enemistad que teníamos hacia Dios, sino que también tenemos paz para con todos. Tenemos paz, vivimos en paz. Todo tipo de intranquilidad, todo, toda inquietud, toda ansiedad es
es quitada. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos su justicia, cuando recibimos el Evangelio de Cristo, recibimos el Evangelio de paz, ¿verdad? Las buenas noticias que traen paz en el corazón. Y Cristo, que es el que hace en nosotros todas nuestras obras de ahora en adelante, al recibirle en el corazón, nosotros tenemos paz porque ya no tenemos que afanarnos por tratar de producir en nuestra vida una justicia que por nosotros mismos no podemos alcanzar, sino que Cristo, siendo recibido en el corazón, trae la justicia de Dios a nuestras vidas y Él se encarga de transformarnos, de cambiarnos, de hacer sus propias obras en cada uno de nosotros. Y, y mientras me llamó la atención que dice que mientras el pecado está vivo, en nosotros no tenemos paz, pero cuando se subyuga el yo, entonces podemos hallar descanso. Y en la medida que nosotros renunciamos al yo y ya no vivimos más nosotros, más dejamos que Cristo viva en nosotros, entonces comenzamos a experimentar la verdadera paz. Porque las promesas del nuevo pacto implican que Él va a hacer en nosotros todas nuestras obras y podemos descansar, podemos tener reposo y seguridad para siempre, porque si Cristo está al control de nuestras vidas, Él nos va a llevar a puerto seguro. Entonces, como causa y efecto, no se recibe a Cristo, Cristo tiene morando en él la justicia de Dios, recibimos la justicia de Dios, y al recibir la justicia de Dios, el efecto será experimentar paz. Y Cristo es el Evangelio, Cristo es las buenas noticias de Dios, Cristo es ese poder de Dios que es para salvación. Y al recibir el Evangelio recibimos a Cristo, se recibe la justicia y se experimenta verdadera paz. Bueno, hasta aquí mi parte, Dios les bendiga y será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente las perlas escogidas. La sierva de Dios no deja punto por tocar. Explica tan bien quizás lo que a veces en la Biblia ya está bien explicado, pero nosotros nos hacemos lío a veces sin sentido, ¿no es cierto? Y me quedo con este punto de lo que es la justificación por la fe, ¿no? ¿Qué significa ser descendiente de Abraham? Muchos en día hoy todavía creen o andan practicando ese cierto misticismo, ¿no? De que hay que ser descendiente de Abraham por línea de sangre, ¿sí? Y eso te da ciertas ventajas o ciertos beneficios. Sin embargo, Jesús dijo que hijos de Abraham son aquellos que tienen la fe que tuvo Abraham. Abraham no fue un hombre perfecto. Abraham estuvo también en el antiguo pacto. Por ejemplo, cuando tomó a su sierva para tener un hijo, ayudando a Dios a cumplir lo que Dios había prometido. Abraham estuvo en el antiguo pacto, pero Abraham siempre se mostró dispuesto a escuchar la voz de Dios, a corregir todos sus errores, a sobrellevar también las consecuencias de sus errores y a creer en esa promesa que Dios le había hecho sobre su descendencia. Y fíjense si no se cumplió y con creces, ¿no es cierto? La descendencia hoy de Abraham, todos los que tienen esa fe y que todavía esperan el cumplimiento de esa promesa de poseer la Canaán celestial. No sé a ustedes, pero a mí este tema no me deja de impactar, no me deja de dar vuelta un montón de cosas en la cabeza y termino siempre diciendo gracias, gracias y más gracias porque no depende de mí, ¿no es cierto? Eso es lo que más me llama la atención en este sistema que Dios inventó desde su amor, desde su misericordia, porque no lo merecemos, o sea, justamente inventó un sistema donde nos da algo que no merecemos. Y me gustó mucho que se sumó un nuevo nombre a este pacto eterno. Nosotros lo conocíamos como pacto eterno o como nuevo pacto, pero ahora se introduce este término, por lo menos para mí, ¿no? Pacto de paz.
pacto de paz, porque Dios nunca va a romper la paz con el hombre, nunca va a cortar su misericordia. Eso es una promesa, ¿sí? Nosotros somos los que nos alejamos de Dios, los que rompemos el pacto y quedamos librados a lo que el pecado genere en nosotros, incluyendo la muerte. Pero Dios nunca, nunca corta su misericordia, nunca corta la paz para con cada uno de sus hijos. Y el hecho de que después de 10 lecciones, y aún restan 3 más, seamos ya capaces de ir explicando, aunque sea de una forma básica, qué significa la justificación por la fe, es síntoma de que Dios está actuando en nosotros y es hora de llevar y de compartir este mensaje. Este es el mensaje del tercer ángel. Es darle a las personas una esperanza que hoy no tienen. Es decirles, no es el que las hace, las paga. Se te puede imputar la justicia de Cristo si tenés fe en Él, en su vida, en su muerte. Se te imputa la justicia de Cristo. Es una buena nueva maravillosa. Todo lo que tiene que ver con el amor de Dios y con su misericordia es un mensaje que la gente necesita. La gente se está muriendo literalmente por no tener este mensaje, por no tener paz. El pecado se los lleva, el pecado produce muertes que son eternas porque son sin Dios. Entonces, animémonos a empezar a compartir ya este tema con definiciones muy simples. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios de abatir la gloria del hombre en el polvo, de abatir el orgullo del hombre en el polvo de la tierra y hacer por él, que Dios hace por el hombre, aquello que el hombre no es capaz de hacer por sí mismo. Definiciones tan sencillas como esa pueden cambiar vidas, ¿sí? Mostrar a Dios en su verdadera faceta, mostrar que Dios se reveló en la vida de Cristo, va a cambiar vidas. Es el último mensaje de misericordia al mundo. Así que los animo a poder compartir todos estos puntos, todos estos temas que hemos venido estudiando en este trimestre. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, ¿sí? Hemos llegado al fin de una nueva transmisión de Tiempo de Reunión y agradecemos a Dios quien permite que esto pueda seguir sucediendo, y les pedimos a ustedes que siempre estén orando por Tiempo de Reunión, que oremos también por el Congreso, por todas aquellas personas que quieren ir, porque debemos concentrarnos en todas esas actividades que nos acerquen más a nuestro Dios. Todos esos momentos, esos grupos, sean virtuales o físicos, donde aprendamos a conocer más a Dios, más a Jesús y que podamos recibir a Cristo en cada uno de nuestros corazones. Los invito a poder tener una palabra de oración para poder darle el sello de oro a lo que fue este programa. Aquellos que puedan en reverencia, acompáñenme. Amante Padre y misericordioso que estás en el cielo, gracias, Padre, gracias eternas por este pacto eterno, este nuevo pacto o este pacto de paz que tú has diseñado junto a tu Hijo para poder regalarnos aquello que no merecemos, aquello que no podemos conseguir por nuestras propias fuerzas. Gracias por haber hecho este sistema, haber diseñado este pacto tan perfecto en donde podemos ver que tu misericordia nunca se acaba y que tu paz nunca, pero nunca eres tú quien corta con esa paz, que somos nosotros los que decidimos prestar oído y prestar nuestras vidas al pecado, arriesgándonos a poder encontrar en Él la muerte eterna. Líbranos, Padre, de todo mal. Danos de Cristo para que Él pueda vivir en cada uno de nosotros. Te lo pedimos sin merecer nada, Padre, solamente por el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén y amén. Los invito a que el próximo sábado, principio de sábado, lo que sería final de viernes,
por la noche, a que puedan asistir a una nueva programación de esto que se llama Tiempo de Reunión, donde vamos a estar viendo, ¿sí? Acá voy a pispear un poco el título de la lección número 11, que se llama Confirmando el Pacto, donde en la rotación que estamos haciendo sale Arturo y va a entrar Jonathan acompañando a Daniel y a Carlos, así que no se lo pierdan, ¿sí? Y por favor, oremos los unos por los otros, oremos por Tiempo de Reunión y oremos por el Congreso. Si también tenés algún pedido que te gustaría dejar en el chat, vamos a anotarlo, ¿sí? Todos los hermanos que estamos leyendo el chat, cada uno prestemos atención, ¿sí? Si hay alguien que tiene una súplica, un pedido a nuestro Padre, así ejercitamos lo que es la oración intercesora, que es muy importante para nosotros como pueblo de Dios. Sin más, me despido, les deseo las más ricas bendiciones y que tengan un excelente sábado, ¿sí? En compañía de nuestro Dios y en la presencia o con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima.